Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Últimas Noticias. Les habla Elga Malavé desde Caracas, Venezuela. Hoy es viernes 12 de noviembre de 2021 y estos son los titulares. La incorporación de cadenas de farmacias al plan de inmunización en Venezuela, el inicio de la vacunación en niñas y niños, la definición de la candidatura de David Uzcategui por la gobernación de Miranda y el escándalo por el mal manejo de la empresa venezolana Monúmeros son las noticias que nuestro jefe de información, Ángel González, analiza esta semana. Conversamos con el vicerrector académico de UNEARTE, el historiador Luis Pellicer, y con el actor Carlos Daniel Alvarado para contarles lo que está ocurriendo en la Feria del Libro Internacional de Venezuela 2021. En el segmento musical estrenamos el tema del cantautor venezolano Ernesto Luis, Pídeme lo que tú quieras. Para facilitar y acelerar el plan de inmunización en Venezuela, tras un acuerdo con el gobierno, varias cadenas de farmacias se incorporan al proceso de vacunación. También inició esta semana la vacunación para niñas y niños en el país. Por otro lado, a pocos días para que las y los venezolanos acudan a las urnas para elegir gobernadores, alcaldes y concejales, parte de la oposición se encuentra en una situación realmente lamentable entre las peleas por las candidaturas y el escándalo por el mal manejo de la empresa venezolana Monúmeros. Ángel González, jefe de información de Últimas Noticias, nos da su análisis. Bienvenido, Ángel. Hola Elga, gracias por el contacto y un saludo a la audiencia desde la sala de redacción del diario Últimas Noticias. Bueno, esta semana tenemos varios temas destacados. El primero tiene que ver con la vacunación. Resulta que las cadenas de farmacias Locatel y Farmatodo se incorporaron al Plan Nacional de Vacunación de la mano del Gobierno Nacional. Por ahora son 13 tiendas de cada cadena distribuidas en todo el país que están poniendo gratuitamente las vacunas chinas, Sinopharm y Sinovac. Así que quien no se haya vacunado puede buscar la sede de Farmatodo o Locatel que esté habilitada y ponerse su vacuna tan fácil como ir a la farmacia. Esto, junto al comienzo de la vacunación de los niños menores de 12 años, que también comenzó esta semana, forma parte de una especie de masificación de la vacunación que está sucediendo en Venezuela ahorita a finales de 2021. En segundo lugar, vamos con lo político. Por un lado, tenemos que ayer cerró el lapso para sustituir las candidaturas para las elecciones regionales. Esto era importante sobre todo para la oposición, que es quien tiene 2, 3 y hasta más candidatos en varios estados y municipios, mientras el PSV y sus aliados van en completa unidad. El caso más destacado es el de Miranda. Ayer Carlos Ocariz declinó su candidatura en favor de David Uzcategui, luego de meses de lo que se llama en estos casos una guerra de encuestas, donde cada uno tenía números que lo favorecían, pero que más bien parecía una guerra de egos, donde se da una pelea a muerte por ver quién llegaba de segundo. Aunque los votos de la MUD, de la tarjeta de la MUD, ahora irán para Uzcategui, esto no parece ser suficiente para ganarle a Héctor Rodríguez. Y en tercer lugar está un caso que encendió las redes sociales el día de ayer, con una información que sacada a la luz por activistas opositores, que dice que la mamá de Leopoldo López habría cobrado varias decenas de miles de dólares por un contrato de servicios prestados a monómeros, mientras esta empresa, que pertenece al Estado venezolano, estaba bajo el control de Juan Guaidó. Antonieta Mendoza de López es vicepresidenta de la compañía Llorente y Cuenca, una firma española contratada por Monómeros para mejorar el posicionamiento de la empresa en Colombia. Hay una orden de compra de servicios que circuló ayer, emitida por Monómeros, que muestra que se pagaron 148 millones de pesos colombianos, equivalentes a más de 38.000 dólares, a esa compañía por una asesoría en comunicación. Esta empresa, Llorente y Cuenca, sacó un comunicado ayer para responder al escándalo generado en Twitter, diciendo que bueno, que sí, que ellos contrataron a Monómeros, que ellos contrataron con Monómeros
pero que Antonieta Mendoza de López no tuvo nada que ver, lo cual obviamente es difícil de creer, ya que su hijo Leopoldo López es el jefe político de Juan Guaidó y además es el segundo a bordo, entre comillas, del llamado gobierno interino. Entonces, la gente recordó de inmediato el hecho histórico de que esta señora, mientras era directiva de PDVSA en el año 1998, sacó plata como una donación para la entonces Asociación Civil Primero Justicia, que luego se convirtió en el partido político fundado por su hijo Leopoldo López junto a Enrique Capriles y Julio Borges. Y bueno, ese es el panorama con el que cierra esta semana y así me despido hasta la próxima. Gracias, Ángel, por tu análisis. Te esperamos la próxima semana. Las ferias del libro comenzaron a realizarse desde el siglo XV como un espacio reducido para profesionales y nobles, pero con la democratización de la alfabetización y, por lo tanto, un mayor acceso a la lectura, en el siglo XX las ferias se convierten en un espectáculo público. En Venezuela ya vamos por la 17ª y se desarrolla desde el pasado jueves 4 de noviembre y hasta el 14 en el Palacio Federal Legislativo en Caracas, rindiendo homenaje al bicentenario de la Batalla de Carabobo. Conversamos con el historiador y vicerrector académico de la Universidad de las Artes y con el actor Carlos Daniel Alvarado para contarles solo un pedacito de lo que ocurre. En el marco de la feria fue presentado el libro El siglo de la pólvora y otros escritos del historiador y actual presidente del Consejo Nacional Electoral, Pedro Calzadilla. Luis Pellicer estuvo a cargo de esta presentación. Bienvenido, Luis. ¿Cuáles son los aportes a la historiografía venezolana del siglo de la pólvora y otros escritos? Hola Elga, muchas gracias por la invitación. El siglo de la pólvora, libro de Pedro Calzadilla, es un estudio de la ideología, de la historia patria y de la construcción del culto oficial a Bolívar. Bolívar fue un hombre querido por su pueblo en vida y después de muerto. Pero el poder oligárquico, sobre todo en los gobiernos de Antonio Guzmán Blanco, crearon todo un dispositivo ideológico, un sistema ideológico a través de las fiestas patrias, a través del museo, a través de las exposiciones nacionales, etcétera, cosa que trabaja allí Pedro con abundante documentación, para crear un culto oficial que despopularizara la imagen del libertador como un símbolo poderoso en busca de la libertad y el cambio, que es lo que fue Bolívar en vida y lo que ahora, en el momento de la Revolución Bolivariana, volvió a ser gracias al comandante Chávez, quien lo liberó. Esos son los términos en los que habla el profesor Calzadilla en esta obra muy importante además para la historiografía venezolana, porque va más allá de los anteriores desarrollos respecto al culto para crear toda una categorización y una explicación del culto que va más allá del uso partidista del mismo. Durante su presentación, Luis Pellicer ubicó el libro El siglo de la pólvora y otros escritos dentro de lo que se conoce como historia insurgente. Bueno, la historia insurgente es un movimiento historiográfico político que hemos impulsado desde la red Historia, Memoria y Patrimonio y que ha liderado, entre otros, el profesor Pedro Calzadilla. Y se trata básicamente de develar los mecanismos de opresión que han existido históricamente y las formas de organización que ha tenido el pueblo venezolano en este caso para luchar en contra de esos mecanismos de opresión, sean económicos, ideológicos, culturales o políticos. Y también se trata de la visibilización, de poner de relieve el protagonismo popular en el proceso histórico venezolano, de manera que la historia insurgente es una historia que es del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Todo lo contrario, además de los mecanismos de opresión y de ideologización que se construyeron durante el siglo XIX y siglo XX, que es una historiografía y una ideología de la dominación, más bien contra el pueblo, es decir, quitándole
el poder de su historia y de su protagonismo y de su héroe máximo para usarlo en su contra. Otro de los libros presentados en la Filben 2021 fue el del también historiador Vladimir Acosta, Salir de la Colonia. Esto nos dijo Luis Pellicer. En este libro de Vladimir Acosta, que presentamos en la Filben, Vladimir hace un estudio sobre la risa en la antigüedad, la Edad Media y el Renacimiento. Es un estudio erudito, un estudio que toma referencias de estudiosos anteriores al problema de la comicidad y de la burla, pero además Vladimir busca fuentes originales de esas épocas de la Europa occidental, también para complementar su propia visión y su crítica a los estudiosos que lo hicieron antes que él. Es por tanto un estudio muy importante en términos de que Vladimir hace un ejercicio de análisis de cosas que se creen que son propias de los intelectuales europeos, y él lo hace desde el sur, lo hace desde la decolonialidad de su pensamiento, siendo él además un pensador muy bien formado en la cultura occidental, pero que tiene un lugar de enunciación que es desde el pueblo y desde América Latina. El historiador Luis Pellicer nos dio un resumen de este peculiar libro, Salir de la Colonia. A Vladimir no le interesa, digamos, la risa fácil, la comicidad, digamos, común, sino le interesa la comicidad relacionada con el poder y las maneras que han tenido los pueblos y las culturas para burlarse de ese poder y buscar una redención en esa burla. Y eso se consigue en las elaboraciones que ha hecho el pueblo históricamente, en el teatro, la fiesta, el carnaval, etcétera, pero haciendo una inversión de lo de arriba y lo de abajo, es decir, poniendo a lo de arriba en el lugar de lo de abajo o poniéndolo de abajo en el lugar de lo de arriba. Y esto tiene que ver con unas razones cósmicas, pero que también tiene que ver con la sociedad y con el cuerpo humano. Lo de arriba está el cielo, en lo de abajo está la tierra, en la sociedad están los ricos y están los pobres, y en el cuerpo humano arriba están las cosas espirituales, los ojos para ver, el cerebro para pensar, la boca para la palabra, y abajo está el ano, están el sexo, y el sexo y el ano son, digamos, cosas inferiores, grotescas, etc. Y eso hace, digamos, que poner a una gente en situación de estas cosas inferiores cause la risa y la burla, no para esta gente que está en el ámbito de lo superior, sino para la gente que está en el ámbito de lo inferior, es decir, el pueblo, los pobres, las clases bajas. De manera que es una visión crítica, política, de la risa y la comicidad que se expresa en lo cómico grotesco. Es un libro de política a partir de una cosa que pareciera tan trivial como la risa. Carlos Daniel Alvarado, comunicador social, ha estado ligado al mundo audiovisual como actor, productor y escritor, pero es además hijo del recordado primer actor Daniel Alvarado, y este domingo 14 de noviembre estará presentando su libro Daniel Alvarado, El legado, en los espacios de la Filben. Bienvenido. ¿Cómo surge la idea de este libro? La historia de este libro nace es en la necesidad artística de mi papá en el año 2018 de hacer una obra de teatro donde él contara sus inicios artísticos en Maracaibo. Yo lo pude acompañar escribiendo esta obra de teatro musical, porque además él iba a cantar 7 temas gaiteros, iba a cantar El Negrito Fullero, iba a cantar Trigueña Hermosa y terminaba el show cantando El Pastorcillo. Por cosa de la vida él no quiso, después que le escribimos, montar esta obra de teatro, y este año me planteo, bajo ese texto que repito es teatral y que no tiene la cobertura completa de su carrera porque era hecho por un espectáculo
digamos así, sucinto, un espectáculo de 1 hora, hora y cuarto, surge la idea de aprovechar ese texto que tiene prácticamente las palabras de mi papá, la viva voz de mi papá, y junto con un material gráfico, junto con fotos de su carrera, hacer un pequeño homenaje. Finalmente, Carlos Daniel nos contó lo que encontraremos en Daniel Alvarado, El legado. El lector se va a encontrar sobre todo con anécdotas de la infancia de mi papá, de esa adolescencia, de ese, digamos, como dice la gaita, un ranchito sin pintura donde existe la humildad, de su familia, de esa infancia muy dura que vivió mi padre, pero que lo cuenta con muchísimo humor para el lector, ¿no? Ya después él empieza a contar su época universitaria, donde empieza a estudiar teatro alemán, donde se gradúa en teatro allá en la Universidad del Zulia, y después cuando viene aquí a Caracas a ser actor, ¿no? Todo eso acompañado a nivel imaginario de lo que sería mi papá estando montando un escenario y poder escuchar sus temas musicales. Agradecemos a Luis Felipe Pellicer y a Carlos Daniel Alvarado por su participación en este programa. Ustedes y nosotros seguimos en nuestro segmento musical. El cantautor venezolano, nacido en la musical tierra de Barquisimeto, Ernesto Luis, acaba de sacar un tema lleno de ritmo y sabrosura. Pídeme lo que tú quieras. Pídeme lo que tú quieras y te lo daré. Pídeme lo que tú quieras y te lo daré. Pero si me pides que te baje las estrellas, yo segurito no te las voy a dar. Pero te aseguro que de un brinquito al mismito cielo te voy a llevar. Y si me pides piña y patilla fresca en una tarde a la orilla del mar, en un platico de miel y uvas, lo que tú quieras yo te voy a dar. Pídeme lo que tú quieras y te lo daré. Pídeme lo que tú quieras y te lo daré. Que yo olvide tu nombre grabado en la arena. Porque cuando quiero, quiero completo. Porque cuando quiero, me enamoro. Busco el mapa del tesoro para llegar al lugar del mar Caribe donde sobrevive el lunar junto a tu boca. La cabeza se me pone loca para llegar hasta ti, para llegar lo que tú quieras y te lo daré. Pídeme lo que tú quieras y te lo daré. Pídeme lo que tú quieras y lo que tú quieras yo te lo daré, yo te lo daré. Pídeme lo que tú quieras. Las margaritas, todas las flores, los aviones. Pídeme lo que tú quieras y lo que tú me pidas, chica, lo que tú me pidas. Pídeme lo que tú quieras y lo que tú quieras y
Nos despedimos hasta la próxima semana. Gracias por su compañía.